sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Honestamente, después de ver cómo hemos vivido situaciones inesperadas de Taekook, no pude evitar sorprenderme con los tantos momentos donde Taekook pareció haber declarado algo que ni siquiera nosotros esperábamos. Y a esto me refiero con el hecho de que en más de una ocasión, Taehyun y Jungkook parecieron querer arriesgarlo todo, al ver que tenían infinitas oportunidades para saber cómo podrían reaccionar los fans ante esto. Y aunque probablemente muchos puedan pensar que no fueron declaraciones como tal, el cómo lo hicieron y cómo pudieron expresar dichas cosas nos dejó más en claro que había una intención detrás. Ya que para el día 4 de noviembre del 2023, y mientras amanecíamos sin esperar que Namjoon, Jimin y Taehyun actualizaran con fotos del evento que Jungkook realizó para el lanzamiento de su álbum Golden, nadie pudo prevenir que podríamos ver cómo Taehyun abrazaba y besaba la mejilla de Jungkook en una de las fotos, mientras este último mantenía sus ojos cerrados y mostraba un semblante de completa serenidad, al mismo tiempo que su cercanía y muestra de afecto se vieron en cada foto compartida y completamente solos. Y el hecho de que también se encontraban abrazados en las tantas imágenes que pudimos visualizar, simplemente nos hizo creer en ese momento que estaban declarando todo. O cuando Jungkook fue y publicó una foto de Taehyun por su cumpleaños y no parecían tener la intención de revelar exactamente de dónde provenía, hasta que fue el mismo Taehyun quien agradeció a los miembros y a Jungkook por separado, mientras posteaba la foto completa de ellos y dejaba en claro que él no tenía miedo de mostrarlo, pues meses después todavía sentía la necesidad de aclarar que había sido un viaje en privado y que no había sido realizado para ninguna grabación ante tantas personas que aseguraban que todo se trataba de algo armado por la empresa, cuando en realidad siempre fue hecho de manera silenciosa, sin cámaras ni staff, solamente ellos dos y nada más que ellos dos. Ahora, para el 1 de febrero de 2023, y después de que Jungkook comenzara a leer los comentarios que Taehyun dejaba en su live, donde le pedía hacer un live juntos en Instagram y aceptar toda la responsabilidad que eso conllevaba al hacerlo sin el permiso del staff, pudimos sentir en carne propia la tensión que se vivió en un live que pretendía mostrar sus verdaderos sentimientos, ya que la manera en la que ambos parecían coquetearse y ponerse tímidos entre sí solo nos permitió confirmar que algo estaba pasando. Incluso algunos espectadores pudieron decir que estaban a nada de salirse del live, al ver que parecía más una videollamada personal que un live para los fans, pues ambos parecían bastante sumidos en sí mismos, a tal punto de que a lo largo del live se podían encontrar bastantes silencios sospechosos y un par de miradas que decían más que 1000 palabras, como si quisieran decir algo pero privándose en el acto, que solo nos confirmó que ellos de verdad no podían evitarlo. También para cuando Jungkook pareció tantear el lugar y mostrarse bastante ansioso por lo que quería lograr al pensar 1 y 1000 veces en acercarse a Namjoon y susurrarle algo al oído, casi como si hubiese querido asegurarse de tener el apoyo de su líder y no salir precisamente regañado por lo que quería hacer. Así que después de ver cómo Namjoon pareció sugerirle algo y ambos fingieron que no estaban hablando de un plan que Jungkook ya había trazado, al girarse nuevamente y ver cómo seguía incentivándolo a hacer lo que quería hacer hasta ponerlo tímido, fue suficiente para que Jungkook comenzara a caminar de manera casual y terminara sentándose justo donde quería estar, a pesar del inmenso espacio que tuvo para tomar asiento, lo que solo nos hizo saber que Jungkook había tenido una sola intención y finalmente lo logró, sin importarle nada más. Y ya después de lo que parecieron horas sobre las piernas de Taehyun, quien hasta en ese momento lo había recibido sin decir ni una palabra, Jungkook finalmente se levantó completamente satisfecho con su logro, demostrándolo incluso en la forma en la que miró a los fans. En 2021 fue otro de los momentos que más nos hizo creer estaban a punto de arriesgarlo todo, ya que la forma en la que ambos disfrutaron del momento, y en su mayoría parecía que habían ido con el propósito de estar lo más juntos posibles, durante el concierto de Harry Styles fue lo más memorable, ya que incluso después de que Harry comenzara a correr por el escenario con la bandera de la comunidad LGBT, Taekook se miró fijamente a pesar de la distancia con unas sonrisas que siguieron permanentes en nuestra mente. Justo como se vio durante el concierto de BTS en Las Vegas, en donde ni siquiera Jungkook se esperaba que Taehyun lo detuviera para comenzar a acariciarse frente a los fans, cantando y tocando sus rostros con ese toque personal e íntimo. Y aunque esto también se ha visto incluso en sus coqueteos de 2016, jamás podré olvidar cómo este momento pareció dejar evidente la intención detrás de esta conversación y las miradas tan sugestivas que se dieron luego de su pequeña conversación. El 24 de abril de 2023 también pudimos presenciar uno de los momentos más inesperados, desde que Taehyun y Jungkook llegaron juntos a la premiere de Dream, donde no solo se presenció su interacción al haber llegado a un lugar con tantas cámaras,
sino que además Jungkook pareció ponerse más tímido del usual, siendo que al ser un artista y estar acostumbrado a la atención, no quitó el hecho de que estar así con Taehyung lograra ponerlo ansioso, pues la forma en la que Taehyung pareció darle la suficiente confianza al sentir su timidez detrás de sí, justo después de que Jungkook se detuviera a mitad de camino, fue lo que lo incentivó a estirar sus manos hacia él como un bebé y llamarlo con total calma, para tomar su mano y acercarlo a él. Ya que como su lugar seguro, Jungkook siempre buscó tener contacto con Taehyung y asegurarse de que él jamás lo dejaría, como claramente lo vimos en esos empujones sutiles, en las interacciones todas tímidas y cómo sus miradas jamás pudieron mentir. Pues el simple hecho de haberlos visto salir juntos con el WOGA Squad y un día después encontrarnos con el video que Taehyung compartió en su Instagram, donde claramente se veía a Jungkook conviviendo con los amigos más cercanos a Taehyung fuera de BTS, siempre nos va a confirmar que ese día fue un momento de completa exposición, ya que si contamos las vestimentas que ambos utilizaron en aquel día, podremos darnos una idea de lo que querían. Finalmente, y aunque estos momentos ni siquiera son una cuarta parte de las veces que Taekook pareció querer revelar algo, no podía evitar poner la vez que Jungkook publicó meses después su salida privada con Taehyung en el restaurante Atomics en Nueva York, justo el mismo día en el que BTS había asistido al Museo Metropolitano, y tal parecía que Taekook había hecho una reservación mucho antes de su visita a la ONU en la misma ciudad, en uno de los restaurantes más costosos que tenían disponibilidad para un grupo reducido de amigos o parejas en ocasiones especiales, y dado que este lugar había esperado a que alguno de los dos publicara fotos de aquel día 21 de septiembre, fue el momento exacto en el que ellos le agradecieron la visita solamente a Taehyung y a Jungkook, mientras colocaban el hashtag de Taekook 3 meses después en diciembre. Y ya que Hoseok había comentado su confusión sobre cuándo había sido realizado esa escapada que al parecer Taehyung y Jungkook se habían dado, luego de sus agendas en Nueva York, pareció dejar todo más en claro. Además, el hecho de que Taehyung agregara la canción September de Earth, Wind and Fire a su lista de Melon, el mismo día en el que Jungkook compartió dichas fotos en su antiguo Instagram, a pesar de que ese momento había ocurrido precisamente el 21 de septiembre que se menciona en la canción que Taehyung añadió, el cual también hablaba sobre el amor que cambiaba la mente de los pretendientes. Decía que diciembre había encontrado el amor que ambos habían compartido en septiembre, y qué grata casualidad que Jungkook haya esperado todo ese tiempo hasta diciembre de 2021 para poder compartirnos dicho momento de su cena privada de septiembre. Y con todo esto sabemos que Taekook jamás dará un paso en falso, si no viene con una intención pensada detrás, porque nada de sus acciones viene como una simple casualidad, y eso sí lo podemos pactar.